Es un gusto, un privilegio, un honor, en nombre del Comité Central Israelita del Uruguay, en nombre de Arevim y en nombre del Semanario Hebreo Jai, presentarles a ustedes esta entrevista. Hoy vamos a tener la presencia de Lior Hayat, es el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y jefe de la División de Comunicaciones y Prensa. Inició su carrera diplomática en el curso de cadetes de Cancillería en el año 2001. Fue cónsul general de Israel en Miami y vocero de las embajadas de Israel en Argentina y en España. Entre sus funciones en la Cancillería fue director del Departamento de Centroamérica y el Caribe y vicevocero del Ministerio de Relaciones Exteriores para los medios de comunicación israelíes. Tiene licenciatura en Economía y Comunicación de la Universidad de Tel Aviv y maestría con honores en políticas públicas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Lior es casado y padre de 3 hijos. Bienvenido, Lior. Será entrevistado por Ana, conocida también como Hanna, uruguaya, pero en realidad es Ana de América, porque viendo incluso los presentes aquí, tenemos gente de toda Latinoamérica, lo que hace también que debo agradecer a Beneverit Latinoamérica y al Congreso Judío Latinoamericano por hacer llegar esta invitación a todos los rincones de América Latina e incluso del mundo. Ana, no precisas más presentación, así que adelante, el micrófono es tuyo. Muy bien, pero sí. Gracias, Roby, querido, gracias a todos por estar. Por un lado, domingo es el día más normal para combinar, ¿verdad? Porque no hay horarios de trabajo obligatorios para nadie. Por otro lado, siempre está el riesgo de algún compromiso familiar por el cual algunos que seguramente que quisieran sumarse a esto no pueden hacerlo. Pero esperamos, y yo estoy segura conociendo a Lior, que esto resulte interesante a todos los que sí pueden estar acá con nosotros. En los últimos años, con Lior como portavoz de la Cancillería, realmente el vínculo, no es solo el tema del contenido, saben, importante, a veces es también la forma en que funciona el vínculo entre los periodistas y el portavoz de un ministerio tan importante como es la Cancillería en Israel. Y en hebreo hay un verbo que es que las cosas metaktekim, van rápido. Es raro que uno le mande un WhatsApp a Lior, hay alguien con el micrófono abierto. Es raro que uno le mande, o sea, que las cosas van, fluyen rápido, que uno le mande un WhatsApp preguntando algo concreto y Lior no contesta rápidamente. A veces puede ser no tengo, no se puede, no sé, pero eso es muy importante en el vínculo entre periodistas y la oficina de portavoces, ¿verdad? De un ministerio. Y yo antes mencionaba, no todos se habían sumado ya, mencionaba el tema del grupo de WhatsApp que Lior y su equipo crearon para los periodistas que cubrimos diferentes temas y que nos interesa estar al tanto de lo que hace la Cancillería, y es realmente sumamente dinámico y apasionante. Y yo quisiera, aunque son tantos en este tema, Lior, los desafíos diplomáticos de Israel entre amenazas y oportunidades, y hay tantos temas grandes sobre los que seguramente vamos a hablar, yo quisiera empezar por algunas cosas que quizás son menos grandes y dramáticas, pero como son también menos conocidas, creo que puede ser especialmente interesante abordarlas. Se mencionó en tu currículum rico desde el punto de vista diplomático uno de los temas del curso de cadetes, ¿verdad? Cuando empezaste. Y justo hace unos pocos días, y ese fue uno de los comunicados de estos días en ese grupo de WhatsApp que yo tanto elogio, hace pocos días comenzó el grupo de el curso, perdón, de cadetes de la Cancillería, o sea, los futuros diplomáticos, después de un proceso, ¿verdad?, de filtración importante, había 3.000 candidatos, comenzó un grupo que es en realidad un curso de cadetes, que es el más grande en la historia de Israel, que tiene la particularidad de que hay, aunque en otros anteriores también hubo participantes con singularidades a destacar, esta vez hay un cadete de la comunidad armenia israelí, hay alguien que no sé si es hombre o mujer de la comunidad etíope, y ya ha habido varios, ¿verdad? Ha habido, por ejemplo, una mujer de la comunidad etíope, embajadora en Etiopía. Creo que el embajador actual también es un judío oriundo de Etiopía, ¿verdad?
y hay ¿cierto? también una chica drusa. Lior, ¿cómo es esa experiencia del curso de cadetes? Porque es, en Uruguay diríamos, flor de desafío, preparar a diplomáticos que van a representar a Israel ante el mundo, que saben de antemano que tendrá muchas cosas buenas para contar, pero serios desafíos con los que lidiar. ¿Cómo se vive adentro y qué contarías de este nuevo curso que ha empezado? Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Shalom desde Modi'in, cerca de Jerusalén. Es un placer estar con todos ustedes, a pesar de la hora. Es cierto, el curso de cadetes tal vez es el curso más importante en el sector público gubernamental de Israel. Es sin ninguna duda también el curso con más candidatos y realmente es uno de los cursos que más difícil que es más difícil entrar a participar en ese curso. Alrededor de uno de cada 100 candidatos, quiere decir un solo por ciento, pasa el proceso de exámenes que dura casi un año. Ese curso, no solamente que son los futuros diplomáticos, es cierto, son los futuros diplomáticos de Israel, es la puerta, la única puerta al servicio diplomático del Estado de Israel, pero de una manera son los futuros embajadores de Israel, porque cada uno de ellos dentro de 15, 20 años va a ser embajador de Israel en algún lugar en el mundo. Y como me dijo en mi curso de cadetes hace 20 años uno de los ex embajadores, que el curso de cadetes nunca termina. El curso de cadetes del Ministerio de Asuntos Exteriores es un curso que uno sabe cuándo empieza, pero seguimos aprendiendo cómo es ser diplomático durante todas nuestras carreras y hasta que jubilamos, porque cada día es un nuevo día en esa profesión que es la profesión de ser diplomático, y cada día es un nuevo día en Israel y tenemos no solamente el suerte, el orgullo, creo que es más que eso, es una responsabilidad representar el Estado de Israel en cualquier lugar donde estamos. Y un diplomático israelí es un diplomático o representante del Estado de Israel 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre estamos o somos para muchas personas en el mundo el Estado de Israel o la cara de Israel en el mundo. El curso mismo dura 6 meses. Dentro del curso aprenden los diplomáticos qué es el Ministerio de Asuntos Exteriores, qué es la diplomacia, algunos temas importantes en la historia del Estado de Israel, del pueblo judío, de la creación del Estado de Israel. Obviamente tratamos del Medio Oriente, dentro de eso también del conflicto israelí-palestino, pero aprendimos también cosas sobre el proceso nuclear iraní, pero del otro lado también sobre el medio ambiente. Hablamos de la sociedad israelí y hablamos de la economía y hablamos de cosas como, como son las redes sociales y trabajo del portavoz, porque un diplomático israelí tiene, no sé si el lujo, pero tiene que saber todas esas partes de ser diplomático para representar a Israel. Tenemos 108 representaciones diplomáticas, misiones diplomáticas en el mundo, y la mayoría de ellas son muy pequeñas, son representaciones con 2 o 3 diplomáticos. Quiere decir que cada uno de ellos tiene que saber hacer muchas cosas sobre esas dentro de lo que es la profesión de un diplomático. Pero bien mencionaste que tenemos muchas minorías de la sociedad israelí representadas en el curso de cadetes. No es una casualidad. Nosotros buscamos como ministerio representar toda la sociedad israelí.
pero obviamente buscamos gente, mujeres y hombres, gente con más experiencia y con menos experiencia en el mercado de trabajo. Buscamos gente que son judíos y no judíos, que hablan diferentes idiomas, porque creemos que la sociedad israelí es tan diversa que los representantes de Israel deben ser al mismo nivel de la diversidad, perdón, de la diversidad que representa el Estado de Israel. Y creo que en ese momento llegamos a tener gente que son árabes, musulmanes, cristianos, judíos, religiosos seculares, o inmigrantes nuevos y viejos inmigrantes. Es cierto, tenemos un cadete que que nació en Etiopía, pero creo que tenemos más de 20 representantes de la comunidad de Etiopía en Israel, que ya son diplomáticos israelíes que parte de nuestros servicios diplomáticos. Tenemos drusos, tenemos de verdad, es una manera de ver el mosaico que es la sociedad israelí con sus representantes en el mundo, y cada uno de ellos, cuando llega a ser diplomático, cuando trabaja en una embajada, no solamente representa el Estado de Israel, es el Estado de Israel y es la cara de Israel para este país. Interesantísimos todos los elementos que mencionas, Lior. Hace unos días, y no es que salto de tema, hace unos días publicó el excelentísimo Hillel Neuer, el director de la ONG UN Watch, que hace un seguimiento desde Ginebra, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del tema de las votaciones de la ONU, pero también, no solo respecto a Israel, sino de la lucha por la democracia y los derechos humanos, y por ende contra fenómenos que se ve en la ONU, y una lista que él publicó mostraba, ¿verdad?, en las votaciones entre el 2006 y el 2021, números realmente increíbles, países con regímenes oscuros, dictatoriales, terribles, con unas pocas resoluciones en su contra en ese lapso. Israel sin duda es el país con más resoluciones, o sea que sufrió más resoluciones en su contra, más de 90, decía el dato en esa tabla, en esa diagrama, digamos, esa lista, perdón, que él publicó. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque me pregunto si acaso se puede preparar a un diplomático israelí para los nervios de acero que necesita en muchos lados. Y me imagino que tú, Lior, cuando estuviste en Madrid, y te diré que ahí yo me enteré de tu existencia, yo no te conocía cuando habías estado en Buenos Aires, porque se oía. Yo había oído del excelente portavoz de la Embajada de Israel en Madrid, realmente, antes de conocerte, y me imagino que en España habrás tenido no pocas situaciones en las que habrás pensado, me salen canas verdes. ¿Conoces esa expresión? Porque sí, es muy uruguaya. Sí, conozco muy bien y estoy buscando una respuesta diplomática. Y como es un buen... Perdón, sin España, en general, digamos. Es como me contó uno de mis jefes, que dijo, cuando no tienes una buena respuesta diplomática, cuenta una historia. Y les cuento una historia. Yo llegué al Ministerio de Asuntos Exteriores por un error. Tal vez un error mío, tal vez un error del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nunca he pensado que voy a terminar siendo diplomático. Si uno me preguntaba cuando era más joven si soy diplomático, ciertamente no manejaba en ese mundo de la diplomacia. Estudié comunicación y economía y quería trabajar en periodismo, pero una amiga mía que estudió conmigo en la universidad, era su sueño de ser diplomática, y cuando se publicó el examen del curso de cadetes, me llamó y me preguntó y me ofreció venir con ella para
pasar o hacer los exámenes juntos. Eso fue solo para no ir sola a los exámenes. Son exámenes muy largos, de 9 horas, los primeros exámenes. Y yo decía, era en el servicio de reserva en ese entonces, y decía, la verdad es que no tengo tiempo ni para llenar los formularios que tenemos que llenar. Y ella me dijo, la verdad, voy a hacer todo, solo para no ir sola. Se llenó mis formularios, fue a la universidad para sacar mis documentos y se presentó y fuimos juntos a los exámenes y a los primeros exámenes. Yo pasé y ella no. Y me invitaron a la segunda fase de exámenes, que son de 11 horas. Si los primeros son de 9 horas, está bien, los de 11 horas. Y fui sin saber, la verdad, sin saber cuál es el destino de esos exámenes, pero quería ser diplomático. Quería pasar los exámenes, no quería ser diplomático, quería ser primero, sacar cuantos más puntos posible. Y pasé los segundos exámenes y después las terceras rondas de exámenes, hasta que llegó un día que nos invitaron al Ministerio de Asuntos Exteriores. En ese momento éramos alrededor de 40 para decirnos cuál es ese curso que pasamos tantos exámenes para llegar a ser candidatos. Y después de media hora decía a mi novia en ese entonces, mi mujer de hoy, tenemos que salir de aquí. No me parece un buen momento, un buen lugar para mí. Yo tenía pelo largo, más largo que el tuyo. La imagen de un diplomático no era la imagen que yo tenía de mí mismo. Pero mi esposa dijo, si ya estamos aquí, esperamos hasta el fin del día y veremos. Y esta noche tomamos esa decisión de empezar una aventura, de una manera de entrar al curso de cadetes. Y como decía, era un error, ¿no? Nunca pensaba que era mi destino. Yo en el servicio militar, que pasé de los 4 años y medio que pasé en Tzal, en el ejército israelí, casi 3 años pasé dentro del Líbano, en los años 90. Y recuerdo bien en esos momentos, cuando estábamos en esos bases dentro del Líbano, miramos hacia el sur y vimos las luces en las montañas, y sabíamos que ahí esas luces son las ciudades, los kibutz, las aldeas israelíes, y estamos ahí físicamente para defender el Estado de Israel y nuestras familias y nuestros vecinos. ¿Y por qué digo eso? Porque me llevó muchos años de ser diplomático para entender que estoy haciendo lo mismo. A pesar de que llegué por error, tal vez ha sido mi destino, porque en un momento, creo que fue en el año 2006, cuando estuve como vocero de la Embajada de Israel en Buenos Aires, entendí que mi objetivo es defender el Estado de Israel. Tengo un uniforme diferente, tengo armas muy diferentes de lo que utilicé, pero el objetivo final es defender a mi familia y a mis vecinos y a mi patria, que es el Estado de Israel. Y eso es lo que me dio la fuerza de estar en lugares muy difíciles, de verdad muy difíciles, y mencionaste Madrid y es uno de esos lugares, y saber que si yo, que soy el representante de Israel, soy la primera línea de defensa, y tengo que estar ahí, porque si no estaré yo, nadie va a defender a Israel en la misma manera. Es difícil. Creo que hay muchos lugares donde
hay una obsesión sobre Israel, una obsesión sobre lo que hace Israel por diferentes razones. Una de esas razones es el antisemitismo, pero no es la única y no es siempre, y hay diferentes formas, pero realmente es nuestro rol como diplomáticos estar en esos lugares para mantener la seguridad de Israel en el sentido más amplio de la palabra. Y cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, recibió los nuevos cadetes, los futuros diplomáticos y los futuros embajadores de Israel esta semana, hace unos días, dijo una frase muy interesante, dijo: ustedes no solamente son el futuro de la diplomacia israelí, son el comando de la diplomacia israelí. La importancia de cada uno de ustedes es más que cualquier unidad del ejército israelí y cualquier operación que hace una agencia de seguridad o otra, porque ustedes son ahí para defender o mantener la defensa del Estado de Israel. Y a veces son días difíciles, igual mi servicio militar, a veces son días mejores, pero siempre estamos ahí defendiendo el Estado. Por eso precisamente yo hablaba de los nervios de acero, porque sin duda es una defensa en la arena diplomática clave, ¿verdad? Y yo me pregunto en qué medida tú ves como un desafío con el que hay que lidiar hoy ese intento de convencer, de explicar, si no es agotador a veces, ¿verdad? Yo realmente estoy lejos de pensar, yo siempre digo, no soy de los judíos que creen que cada crítica a Israel es antisemitismo, pero a veces es indudable que lo es. Y me pregunto si tú consideras, Lior, que este tema de explicar siempre a Israel es uno de los retos diplomáticos principales, más que nada cuando uno sabe que pueden, detrás de las bambalinas, seguramente lo has vivido personalmente, embajadores de otros países, y eso en la ONU es especialmente notorio, decirte una cosa, o sea, decir una cosa terrible, o al menos no apoyarte en los discursos, ¿verdad?, abiertos, y como se dice en hebreo, be'ar ba'inayim, a cuatro ojos, acostar solo contigo. Yo te entiendo, pero, ¿no? O sea, ¿te parece que esa es realmente un frente importante con el que hay que lidiar? O quizás, como decía Ben Gurión, shmum, la ONU no importa. ¿Cómo lo ves tú hoy? Hay que entender el rol del Ministerio de Asuntos Exteriores y la diplomacia. Y el rol principal es crear esos lazos entre los diferentes países o diferentes sectores en el país. Cuando mis hijos eran más jóvenes y me preguntaban qué hace un diplomático, y como es difícil explicar a un niño de 5 o 6 años qué es lo que hago, que todavía no estoy tan seguro, yo decía que trabajo en construcción, que construyo puentes entre países, entre personas, entre sociedades, entre economías, y esos puentes no son unos puentes que uno se puede ver, pero puede sentir. Nuestro trabajo no es siempre explicar lo que hace Israel. Y eso es la parte fácil, porque no tengo ninguna dificultad de volver a decir la verdad una y otra vez y tratar de encontrar ese punto donde el otro lado me puede entender mejor. Porque es como un juego, porque vendemos un producto, es un producto interesante de vender, es un Estado que, como decía antes, es diverso y que representa tanto el futuro como el presente y el pasado de la historia de la humanidad. Y aún así, cada persona, cuando hablamos con una persona, encontramos cuál es el punto que se puede conectar Israel a
a sus intereses. Si a uno le interesa economía, hablamos de economía, y si a uno le interesa la tecnología, hablamos de la tecnología. Si a uno le interesa el conflicto, hablamos también del conflicto. Pero Israel tiene algo especial, que se puede conectar con diferentes personas en diferentes niveles, desde un punto de vista religioso, de fe, o desde un punto de vista de las libertades que Israel representa, desde su historia o desde su futuro, desde el turismo o desde la música o la gastronomía israelí. Hay lugares donde se puede crear esos puentes. Y es cierto, el mundo diplomático es un mundo muy hipócrita. Muchas veces uno no dice lo que cree, y ciertamente a veces no dice todo lo que cree. Pero aún así hay algunos momentos en el mundo, en la vida diplomática, que uno siente que está en el lugar adecuado. Y me pasó, y tenía la suerte de estar en diferentes lugares, en diferentes momentos, justamente en esos momentos interesantes. Y gracias a Dios que tenemos las redes sociales, especialmente el Facebook, que nos hace recordar todos los días qué pasó en este día hace tantos años. Y justo hoy me recordó el Facebook que hace 13 años estuve con un candidato a la presidencia de Estados Unidos en las ciudades de Bot, se llama Barack Obama, y en ese momento yo tenía la suerte de presentarle en una rueda de prensa en el Museo de los Cohetes, que es en el centro de las ciudades de Bot. Y poco después ese señor que vino a visitarnos pasó a ser la persona más importante del mundo. Y es te da esa importancia, ese diálogo que tenía con él de unos minutos antes de la rueda de prensa, a lo mejor hizo un poco de diferencia en su manera de tomar las decisiones tan importantes que toma. Qué interesante. Y sin querer recurrir a una historia para tener una respuesta diplomática, igual contaste otra historia linda. Esas cosas siempre tienen un buen significado. Lior, entre los muchos desafíos, hay cosas de las que mencionaste un poco al pasar y que van mucho con este aspecto, este mundo que queremos abordar, sobre los desafíos diplomáticos, políticos, estratégicos con los que lidia ahora Israel. Yo creo que es indudable que la única amenaza existencial para Israel es la eventualidad de un Irán nuclear, ¿verdad? Como yo dije hace unos días en un Zoom con Audevi, países con poderío nuclear hay muchos. El problema es que un país como Irán, con un régimen como el de los ayatolás, el único país del mundo que proclama abiertamente que quiere destruir a otro, a Israel, eso ya es otra situación totalmente diferente. ¿Cómo se puede tratar en el ámbito diplomático un tema así, cuando de hecho, o sea, relaciones con Irán por supuesto no hay? El canal central de negociación ahora es entre Estados Unidos, ¿verdad?, y las potencias europeas con Irán, para ver si reanudan o renuevan el acuerdo nuclear anterior firmado en julio del 2015 por Obama precisamente. Y por otro lado, de fondo, al menos como opción, nadie dice salió o se sacó de la mesa la opción militar. ¿Cuál es el aporte que puede tener la Cancillería israelí en un tema como este tan clave para la seguridad de Israel? Bueno, Israel o la Cancillería israelí es uno de los líderes en la creación de la política del Estado de Israel frente a la amenaza iraní, y no solamente a la amenaza nuclear iraní. Israel está en una situación diplomática, o la diplomacia israelí está en una situación que puede influir las políticas de diferentes países frente a esa amenaza. Y voy a pasar unos años atrás, cuando entré al Ministerio de Asuntos Exteriores, Irán, el proceso nuclear iraní, el proyecto nuclear iraní,
ya en ese momento, en el año 2001, ha sido uno de los temas principales de la diplomacia israelí. Pasamos en todo el mundo, tratamos de convencer a los diferentes países que Irán no solamente es una amenaza para Israel, sino es una amenaza para el Medio Oriente, para la estabilidad de la región, la estabilidad y la paz mundial. Y muchos países decían, bueno, sí, pero tenemos muchos objetivos económicos con Irán y hay otras amenazas que son más importantes. Nos dio la suerte que el presidente iraní elegido en 2005 ha sido Ahmadinejad, y suena raro decir que Ahmadinejad el hecho que Ahmadinejad fue el presidente de Irán ha sido suerte para Israel, pero por primera vez Ahmadinejad vino y dijo en voz alta que los objetivos de Irán es llegar a tener las armas nucleares y con esas armas nucleares atacar a Israel y otros países. Y desde ese momento el mundo entendió la amenaza que nosotros ya entendimos 10 años antes. Y empezamos juntos con otros países, con el liderazgo norteamericano, crear un régimen de sanciones contra Irán que nos llevó al punto que Irán decidió negociar su proyecto nuclear con su peor enemigo, que no son los israelíes, ni Israel, es los Estados Unidos. Y en ese momento, en el año 2014, cuando Irán anunció esa decisión, ha sido una victoria enorme para la diplomacia, porque con herramientas diplomáticas podíamos cambiar la política de un país. Que herramientas diplomáticas son diferentes, son sanciones, pero son presiones internacionales, son diferentes formas de convencer los otros países a juntar a una coalición contra el proyecto nuclear iraní. Y hoy estamos en el mismo momento. El acuerdo que firmaron fue un mal acuerdo. El JCPOA, el acuerdo nuclear entre el grupo de 6 países con Irán, ha sido un mal acuerdo porque dejó a Irán con una puerta para llegar a la capacidad nuclear. Hoy estamos 6 años después y volver al mismo acuerdo no nos lleva al mismo lugar de 2015, sino nos lleva a un peor lugar porque Irán avanzó en esos años y el acuerdo no tiene respuestas suficientes para mantener Irán dentro de los marcos que la comunidad internacional necesita. Por eso es importante que nosotros hablemos con los países. Explicamos primero la información que tenemos, que no siempre esos países tienen la misma información. Nosotros tenemos una inteligencia muy importante que viene de Irán y mostramos a esos países no solamente lo que Irán dice y hace y lo que puede hacer y cómo puede seguir en esos procesos, y también creamos nuevas coaliciones, porque como decía, Irán no es solamente una amenaza hacia Israel, es una amenaza hacia la región, y no es solamente por su proyecto nuclear, sino también por su proyecto de misiles de larga distancia y el terrorismo que Irán financia y apoya en todo el Medio Oriente. Así que hay otros países en el Medio Oriente, algunos son abiertamente en el lado de Israel y otros que tienen lazos con Israel, pero no en forma abierta, que entendemos la realidad en una manera similar y entendemos también cuál será la realidad del Medio Oriente si Irán realmente llegará a tener estas capacidades
nucleares. Estamos en ese momento. Y de hecho también con Estados Unidos estamos en ese mismo momento. Hablamos con nuestros aliados norteamericanos, con nuestros amigos. Creo que vemos la realidad en una forma muy similar. Nuestro gol es el mismo gol, que no dejar Irán llegar a una bomba nuclear. Tal vez no estamos de acuerdo en cómo llegar a ese objetivo, pero sí estamos de acuerdo que el objetivo debe ser que Irán nunca, o el régimen iraní nunca llegará a tener esa bomba nuclear. Y el presidente Biden ha dicho explícitamente que durante su periodo presidencial no se va a permitir que Irán llegue a armas nucleares. La gran pregunta, por supuesto, es cómo maniobrará entre esa gran proclamación y el eventual resultado de la posibilidad que se retome el acuerdo, ¿verdad? Aún es incierto el resultado de esas negociaciones. Ahora, un tema claro, tú hablabas... Y quiero una cosa decir sí, en eso, porque nosotros cuando miramos hacia el futuro, miramos hacia un futuro tal vez diferente en la cantidad de años. El presidente Biden habló de su periodo, que puede ser de 4 años, puede ser de 8 años. Nosotros cuando queremos que Irán no tenga armas nucleares, no hablamos de los próximos 4 o 8 años. Queremos que Irán nunca tendrá armas nucleares. Y eso es el punto. No queremos prolongar el proceso, sino llegar a un punto que Irán no va a tener, o que el mundo aceptará ese dicho, que Irán nunca pueda tener armas nucleares. Ahí está, sí, es una puntualización muy importante. Ahora, Lior, tú hablaste con razón de la coalición. Justamente hoy el rey Abdalá de Jordania, no lo escuché con mis propios oídos, sino que leí una cita hablando precisamente de esa problemática de Irán, que como tú bien dijiste, el tema no es solo nuclear, sino el terrorismo, la desestabilización, ¿verdad?, que provoca. Hace unos días el primer ministro Naftali Bennett, hablando de la situación tan dura que está viviendo el Líbano, dijo que todos aquellos países a los que toca Irán llegan a una situación sumamente precaria y muy conflictiva, no solo en el término político, militar, sino adentro, su situación dentro del país. Ahora, tú estuviste hace unos meses y me acuerdo que fuiste tapa de la edición impresa del Semanario Hebreo en los Emiratos Árabes Unidos. Creo que fue cuando viajó la primera delegación oficial israelí, ¿verdad? Y es indudable que países del Golfo, hace tiempo que no usamos el término Golfo Pérsico, porque eso también es un tema ahí, pérsico o arábigo, ¿verdad? Pero países del Golfo, los Emiratos, Bahrein, está claro que su percepción de Irán como una amenaza y de Israel como aliados suyos en muchos ámbitos, ha habido una explosión desde la firma de la paz de muchos temas de cooperación, pero también como aliados en cuanto a la visión de Irán como enemigo. Eso fue, en mi interpretación, uno de los elementos que explicó el gran acercamiento a Israel. ¿Concuerdas con ese punto, Lior? La percepción de Irán como enemigo fue uno de los motores, y después de firmar la paz estalló todo mucho más, con una variedad impresionante de acuerdos, de vías de cooperación. Yo creo que es parte de eso. Tal vez no parte muy grande, porque de hecho los acuerdos de Abraham, el nuevo proceso de paz en el Medio Oriente, tiene muchas razones. Y uno no puede decir es solo eso y solo el otro. Mucho antes que el anuncio público de los Emiratos Árabes Unidos de firmar el acuerdo de paz con Israel, que fue 11 meses atrás, y después de Bahrein y después de Sudán y de Marruecos, nosotros como Ministerio de Asuntos Exteriores tuvimos relaciones no oficiales, decirlo en esa manera, con esos países. Diplomáticos israelíes trabajaban en esos países que eran, como decía antes, construían los puentes con esa sociedad.
llegamos, y por décadas, esos diplomáticos israelíes crearon un bloque tras el otro esa realidad que dejó, que convenció a los líderes de esos países que sus pueblos están preparados para la paz con Israel. Y una de las cosas que hemos hecho en ese contexto fue crear unos puentes digitales con esos países. Creamos cuentas en las redes sociales en árabe, donde Israel en forma oficial hablaba con los pueblos en el Medio Oriente. Y poco a poco juntaban millones de seguidores de Israel en esos países árabes que querían entender nuestra realidad. Y por muchos años, tanto los líderes como también los medios de comunicación boicoteaban esa idea de tener un acceso a lo que pasa en Israel. La realidad israelí pasaba por un filtro en los países árabes, y las redes sociales nos dejaban bajar el filtro y hablar en forma directa con los pueblos. Había muchos mensajes agresivos, hay que saberlo también y mencionarlo también, pero claro, poco a poco había más y más mensajes que se interesaban en la sociedad israelí, en la realidad israelí, en la democracia israelí, en la economía israelí. La cantidad de gente de los países árabes que pedían o que preguntaban sobre maneras de venir a Israel para trabajar en Israel. Es increíble. Y yo cuando me enteré de esas cantidades o de esos mensajes, ¿sí? Tenemos algo, tenemos un diálogo. Ese diálogo puede durar mucho más, como tenemos con algunos países que todavía no han salido a la luz, y con otros países ya era en el punto que los líderes de esos países decían, entendemos que nuestros pueblos están preparados. En agosto del año pasado, poco después del anuncio histórico del 13 de agosto, recibí una llamada del director general del Ministerio de Asuntos Exteriores. Fue alrededor de la... Era Alon Ushkir, sí. Y me llama y me dice, Lior, ¿tenés su pasaporte preparado? Y yo decía, ¿para qué necesito un pasaporte si el mundo está con COVID y no hay ningún lugar que podemos visitar? Y él me dice, Lior, mañana te vas a Abu Dhabi. Yo pensé que era una broma, pero 24 horas después llevé un avión, pues era antes de los vuelos directos, así que teníamos que volar a Frankfurt, en Alemania, y de ahí tomar un avión de la compañía aérea de Abu Dhabi, Al Ittihad, para llegar a Abu Dhabi muy tarde a la noche, sin saber hacia dónde vamos. De acuerdo, el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes, que nos recibió ahí y nos dijo, te estábamos esperando. Bienvenidos a vuestro país. Aquí estamos para empezar una nueva amistad. Eso fue antes de la formalización. No, eso fue después del anuncio, pero antes de llegada de los primeros, del primer vuelo. Claro. De hecho, yo llegué con una delegación anticipada, estuvimos ahí 5 días preparando la visita de la delegación oficial. Recuerdo llegar al terminal de Abu Dhabi, esperando el primer vuelo de El Al, con un vuelo directo, antes que hablábamos de Irán, que vuelvo a tu pregunta,
voy a decir que en ese momento, cuando llegó el vuelo de El Al, se actualizó, se empezó a acercarnos en el terminal de El Al, recibe una llamada de Canal 12 de la televisión israelí, que es el canal principal en Israel, y me dicen, estamos al aire, no tenemos nadie ahí en Abu Dhabi, si nos puedes contar lo que estás viendo. Y un buen portavoz nunca hace una entrevista sin preparación. Y yo lo hice, sin saber lo que voy a decir, sin preparar un mensaje. Yo empecé a hablar. Y de hecho, el 50% del rating de la población israelí me escuchaba explicando lo que estamos viendo. Eran 45 grados en el sol ahí fuera. Y yo decía en ese momento, por ese día me hice diplomático. No lo entendí antes, pero para estar en ese momento en Abu Dhabi, ver el vuelo de El Al llegando, entender que estamos empezando una cosa nueva que nunca ha pasado en el Medio Oriente, por eso. Pero conté toda esa historia para decir que justo después tuve una rueda de prensa con 35 periodistas emiratos, que todos querían hablar con el israelí, el portavoz de Israel, y me preguntaban decenas de preguntas. Ni una de esas preguntas tenía que ver con Irán. Ni una de esas preguntas tenía que ver con los palestinos. Todas las preguntas tenían que ver con la amistad y el potencial de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Me pasó casi lo mismo en Bahrein y lo mismo en Marruecos cuando visité esos países. Esos pueblos esperaban esa fuerza. Y justo hoy inauguraron los vuelos directos entre Israel y Marruecos. Hace 2 semanas inauguramos la embajada 3 semanas, la embajada de Israel en Abu Dhabi y el consulado general de Israel en Dubái. Es un nuevo Medio Oriente. Estamos viviendo el sueño de Shimon Peres de crear esos nuevos amistades, nuevas cooperaciones, idealmente nuevos puentes entre los pueblos, porque cada acuerdo que firmamos es un nuevo puente. Cada proyecto que llevamos a cabo es un nuevo puente. Cada reunión con el nuevo embajador de los Emiratos en Israel es un nuevo puente. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores anunció que el primer embajador de Israel en los Emiratos Árabes Unidos sea Amir Hayek, que es uno de los líderes de la economía israelí, y representa creo que es una relación tan normal entre dos países, que la economía sea el motor de las relaciones. Eso es muy importante, alentador y positivo. Lo de las preguntas que contaste que no versaban sobre Irán y sobre los palestinos es muy bueno. Yo no quiero arruinar ese, no sueño, sino ese cuadro que presentaste del nuevo Medio Oriente, porque comparto la emoción. Por eso me imagino la tuya cuando estuviste en el lugar de los hechos allí aterrizando. Pero, tema que tú conoces a la perfección, paralelamente a esas puertas que se abren, el título de la nota de la conferencia era, ¿verdad?, Desafíos diplomáticos de Israel entre amenazas y oportunidades. Paralelamente a esas oportunidades que ya se están concretando, afortunadamente, también siguen las amenazas. Aunque no sean existenciales, como hablamos de la eventualidad de que Irán tenga poderío nuclear, son cosas, creo yo, que deben preocuparnos. El canciller Yair Lapid, hace ya, bueno, fue 2 semanas que estuvo con el Consejo de Europa, ¿verdad? Y él allí habló en forma terminante, o sea, dijo como un poquito al pasar, pero en forma muy clara, dice, saben que yo estoy a favor de la fórmula de 2 estados, ¿verdad?
o sea, que haya un Estado palestino conviviendo, si es en paz y seguridad, agrego yo, junto al Estado de Israel, pero aclaró, pero ahora no es real. ¿Cómo te parece tú que se puede desarrollar esta necesidad? Primero, si la Cancillería realmente concuerda con que es una necesidad llegar a un acuerdo con los palestinos, aunque no sea una amenaza existencial, o sea, está ahí el tema de fondo, de modo que nos arruina parte de las puertas que se puedan abrir, aunque recordemos, por supuesto, que cuando los Emiratos, cuando se firmaron los acuerdos de Abraham, ahí había un mensaje muy terminante a los palestinos: no los vamos a esperar más, queremos que ustedes solucionen, pero nosotros vamos a avanzar con Israel. ¿Cómo manejar todo eso con algunos elementos que se contradicen entre sí, creo yo? Bueno, somos el Estado de Israel, contradicción es nuestro segundo nombre, pero es cierto, vivimos el nuevo Medio Oriente, pero también vivimos el viejo Medio Oriente, y esas dos realidades se conviven. Y lo vimos hace 2 meses en la operación el Guardianes de los Muros, porque si no es nada nuevo tener una operación militar en Gaza contra una organización terrorista como Hamas, pero fue nuevo porque por primera vez tenemos esas nuevas relaciones con Bahrein, con los Emiratos, con Marruecos, y tuvimos esa duda de cómo la realidad, el viejo Medio Oriente nos va a afectar el nuevo Medio Oriente que estamos construyendo. Y el mensaje que recibimos es que de esos países es que entendemos el problema que Israel tiene, pero no nos afecta. Y se podía ver en los 11 días del conflicto bélico en la Franja de Gaza, no teníamos un problema crítico con esos nuevos socios en el Medio Oriente. Ellos no dejaron de ser pro-palestinos, pero son anti el terrorismo y obviamente en contra del terrorismo de Hamas, que representa la hermandad musulmán, que es una amenaza hacia ellos mismos, de esos países mismos. Así que esas dos realidades se conviven. Yo no tengo, decir, la Cancillería no tiene lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores. El canciller representa la opinión de la Cancillería, pero es más que eso. Como diplomáticos, nuestro rol es solucionar los conflictos. No hay nadie más que Israel que quiere que ese conflicto con los palestinos sea solucionado. Pero al mismo tiempo mantener los objetivos de seguridad del Estado de Israel, porque la paz sin seguridad no existe. No creemos que es un buen momento, no porque Israel no quiere avanzar en un proceso de paz, sino realmente vemos que el liderazgo palestino no puede. No puede por diferentes razones, no puede porque Hamas todavía es la fuerza más, o el poder más fuerte en la Franja de Gaza, y no se puede separar las dos, porque el liderazgo palestino actual es viejo, no muy relevante para los mismos palestinos, muy corrupto, y no tiene muchas capacidades de avanzar en un proceso nuevo para ellos. Y en esos momentos, cuando uno dice, nosotros queremos un avance en el proceso de paz, pero entendemos que ese avance no es una cosa que depende de nosotros, tenemos que tomar las decisiones de cómo mantener la situación en forma cuanto menos violenta. No dejar a los extremistas, los terroristas palestinos, llevarnos a un lugar que afecta tanto a la sociedad israelí como también afecta
a la sociedad palestina. Y voy a decir más, porque esos conflictos bélicos afectan también a las comunidades judías en el mundo, porque cada uno de esos conflictos genera más antisemitismo o crea más actividades antisemitas en el mundo, y esas amenazas que nosotros vivimos aquí en Israel, nuestros hermanos de las comunidades judías en el mundo lo viven en cualquier lugar del mundo. Nosotros tenemos una responsabilidad también a las comunidades judías en ese aspecto. Y voy a mencionar una cosa, no sé si todos conocen el anterior presidente del Estado de Israel, Ruvi Rivlin, habló de los 4 tribus que tiene la sociedad israelí. Y habló es una teoría que él creó que decía que la comunidad israelí está dividida en 4. Están los seculares, los religiosos nacionales, los ultraortodoxos y los árabes. Y como presidente él trataba de crear esos puntos de encuentro entre los diferentes tribus. Yo decía, tenemos un 5º tribu, que son las comunidades judías en el mundo. Y nosotros también tenemos que crear ese punto de encuentro entre lo que son los judíos del mundo y los judíos de Israel. Y lamentablemente es ese puente que es también nuestra responsabilidad. No tenemos mucho que hacer para construirlo mejor, para que los judíos en Israel conozcan mejor la realidad de cómo es ser judío en el mundo. Yo tenía esa experiencia tanto en Argentina como en España, como en Miami, que son diferentes comunidades judías muy diferentes una de la otra, pero hay una cosa que no sé si me sorprendió, que me impactó tanto, es que los israelíes no entienden cómo es ser judío de elección, que uno tiene que elegir cada día ser judío. Para nosotros los israelíes viene en forma natural. Despertamos judíos, vamos al colegio judío, vamos al supermercado judío, vamos al ejército judío, votamos a los partidos en una democracia judía. Toda la vida en Israel es una vida que el judaísmo viene sin ningún esfuerzo. Para los judíos del mundo, cada día es una decisión nueva. Hoy elijo ser judío y mañana elijo otra vez ser judío. Elijo mandar a mis hijos a un colegio judío y ser parte activa de una comunidad judía y tener el judaísmo como parte de mi identidad. Mi identidad de la historia que cuento a mí mismo, a mi familia, pero también hacia afuera. Y es una cosa que nosotros como diplomáticos somos también un puente entre las comunidades judías del mundo y la sociedad israelí, y creo que ahí hay un desafío que yo personalmente creo que no he hecho suficiente, y quiero hacer más en eso. Importantísima esa 5ª tribu que agregaste al discurso del expresidente Rivlin. Lior, te agradezco por ese concepto. Y creo que con eso vamos a cerrar, no porque no haya más preguntas, sino porque te prometí que sea aproximadamente 1 hora. Nos quedó, por supuesto, entrar en detalle sobre la gran mejoría que se está viviendo en las relaciones con Jordania, también en el tema al que aludiste con una historia de años atrás, de las luces que veías del norte de Israel cuando tú estabas en Líbano, y desde el Líbano sin duda tenemos esa gran amenaza que es el brazo de Irán en la zona Hezbollah, con el gran esfuerzo constante de los misiles precisos
que quiere desarrollar y contra lo que Israel combate asiduamente atacando blancos iraníes en Siria y todos diferentes intentos de pasar armas o componentes para ese sistema de misiles precisos, ¿verdad?, a manos de Hezbollah en Líbano. Muchos otros temas para tratar. También iba a preguntarte sobre cosas buenas que pasan de Israel en la ONU, porque hay israelíes en puestos importantes en la ONU, y hace pocos días la embajadora de Israel en Roma ante las organizaciones internacionales convocó un grupo de embajadoras, mujeres, para ponderar mujeres diplomáticas, y ella estuvo al frente también de hace poco en un congreso. Yo tengo pendiente de publicar todavía la entrevista que le hice al respecto, gracias a tu contacto, Lior, con Yael, pero o sea, hay embajadores israelíes en la arena internacional que se destacan y que son reconocidos también en los puestos a los que los nombran en organismos internacionales. Eso es muy importante, pero bueno, va a quedar para la próxima entrevista, porque acá estamos los dos en Modín, Lior. Ya son las 12:05 de la noche pasadas y prometí no exagerar, y que les quede aparte a los demás un poquito de domingo libre. Muchas gracias. Pero si me dejas dos cosas. Claro, por porque supuesto. Mencionaste a Líbano. Líbano está en una crisis terrible, crisis económica y social, y la gente, el pueblo libanés está bajo una amenaza del grupo terrorista Hezbollah, que en vez de representar los objetivos de Líbano, representa en Líbano los objetivos de Irán, y espero que el pueblo libanés saldrá de esa crisis, porque son nuestros vecinos y queremos vivir en paz con ellos. Y cuando nuestros vecinos están en situación de hambre, de verdad de hambre, uno no puede sentir como si fuera la vida normal. Así que espero realmente que la situación en Líbano cambie y que salgan de esa crisis y puedan salir de esa situación terrible que nos pone el grupo terrorista Hezbollah. Y la segunda cosa que vi que está ahí entre los participantes, mi amiga Maite de España, y la echo de menos, y hace mucho que no nos vimos, así que, y todos los demás amigos que no conocí con todos esos cuadrados, muchísimas gracias, Hanna, por esa oportunidad de hablar con ustedes, de contarles un poco de las historias, y espero que las próximas las podemos hacer en vivo en Jerusalén, y hablar como la gente, como se dice. Hablando de amigos, Lior, acá hace rato, Adriana, que no aparece con imagen, dice: la familia de Lior es la mejor familia adoptiva que pude tener en Israel hace más de 40 años. Orgullo total escucharte, puso en hebreo Merragesh, emocionante. Así bueno, Adriana es mi hermana, así que no fue mi hermana adoptiva. Hermana adoptiva, está bien, muy bien. Bueno, un gustazo, el privilegio fue mío realmente, Lior, mil gracias. Mañana estamos en el grupo de WhatsApp de nuevo. Bueno, gracias al Comité Central Israelita, Marcos Israel, Julio de Arevim, Roby, por supuesto, con tu presentación, y Janet, mi compañera en el portal semanario Hebreo High, al que invito a todos que se sumen y que lean. El otro día en el Zoom con Audevi, uno de los participantes, ¿te acordás, Anita? Decía, ¿cómo tener? Y ahí la mayoría de los participantes no eran judíos, porque los judíos quizás más naturalmente, por vínculos familiares y todo, están todo el tiempo exteriorizados, ¿verdad?, en lo que pasa. Y uno de los compañeros, ¿verdad, Anita? Decía, ¿cómo tener buena información actualizada y fidedigna sobre Israel? Yo hice propaganda gratis, lean Semanario Hebreo High, y los exhorto ahora también. Muchas gracias a todos, y a ti, Lior, más que nada, realmente un privilegio. Muchísimas gracias. Laila, todo.
Laila toma todo. Buenas Yo noches. quiero finalmente, para cerrar esto, bueno, agradecer al ingeniero, perdona, Lior, que te ponga un nuevo título, el ingeniero, el constructor de puentes. Me encantó esa manera de presentar el trabajo diplomático. Creo que todos quienes trabajamos por las comunidades de los diferentes países también de alguna manera somos tendedores de puentes. Y bueno, en nombre del Comité Central, presente aquí el presidente y el vicepresidente Gerardo Struczynski también, en nombre de Arevim, en nombre del semanario Hebreo High, y desde ya conmino a todos los amigos que nos están siguiendo, no solamente de Uruguay, sino de América Latina y en Europa, porque no solamente Maite, Amos también manda saludos, está viéndonos desde Barcelona. Se tuvo que retirar recién el profesor César, que te conoce de Buenos Aires, gente de Costa Rica, de Panamá. No importa dónde vivas, podés suscribirte al semanario Hebreo High y tener la información de Israel de primera mano. Así que bueno, muchísimas gracias, Leor. Ana, un beso enorme, muchísimas gracias por estar siempre ahí presente. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta un próximo encuentro. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Chao, Laila chao. Togliatti. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.